Listo, chicos y chicas, bienvenidos entonces a esta clase de formación de textos, donde vamos a empezar pues con lo más esencial y por así decirlo básico, que es la formación de palabras. ¿Cuál es la idea? Lo que yo voy a hacer acá es voy a hacer una construcción de 26 palabras, más o menos, unas 20 yo creo, eh, donde les voy a mostrar eh, como el ejemplo de cómo se deben de construir, ¿sí? Analizando un poquito el movimiento, analizar todo lo que se produzca a través de ellas. En esta clase lo vamos a analizar en este formato grande, pues porque creo que la mayoría manejamos ¿sí? Ya para la siguiente de pronto puedo ir cambiando el tamaño, pero no se preocupen, siempre digamos la estructura va a ser la misma. Listo, chicos. La idea me voy a ir por orden alfabético, como para que nos quede más fácil. Y vamos a ir analizando ese tipo de propuestas, pues. Listo, nos vamos a ir con la primera palabra que vamos a hacerla en aplicar. Bien, entonces, ¿qué conceptos vamos a usar acá? Bueno, ya venimos de aplicar sombras y líneas delgadas, o línea gruesa, línea delgada. Tenemos también movimiento y espaciado entre letras, ¿sí? Es lo que hemos podido ir viendo de las clases anteriores. Entonces, con respecto a las minúsculas, vamos a ir trabajando de esa forma. Bien, nuestra primera palabra en este caso es aplicar. En este caso, yo me voy a basar en generar un poco la letra más pequeña, si ustedes se fijan acá y vamos a hacer el análisis. Tenemos una palabra que empieza en la base, ¿cierto? Ustedes ya saben, empiezan en la base. Y empezamos a generarla. ¿Qué hicimos? Subimos la L, bajamos la I, subimos la C, bajamos la A, subimos la R, quedó generalmente en la base. Yo siempre recomiendo, para que la letra se vea totalmente lineal, que la base de la primera y de la última letra se respeten, o sea, que la primera y la última letra queden en la base y las otras sean las que se muevan. Entonces, es una opción. Lo que yo les decía también, este final que va a estar en la H, que está en la K, que está en la R, que va a estar en bastantes letras, nos sirve mucho para exagerarlo. Entonces, por eso les decía, déjenlo siempre más abajo, como para que lo tengan ahí de referencia y demás. Bien, digamos que aquí la distancia, pues es una distancia normal, una distancia equitativa, no tiene tanta cosa, por así decirlo. Entonces pueden mirarlo acá. Voy a hacer una más pequeña con una mayor distancia para que ustedes puedan ver la diferencia. Aplicar. Bien, acá yo cambié la posición de las letras, entonces la L en este caso bajó, la I subió, la C bajó. Es lo mismo que veníamos haciendo en el anterior ejercicio. Entonces es importante que eso lo tengan en cuenta. ¿Sí? Siempre estamos teniendo eso en cuenta. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y la distancia pues también es equitativa. Entonces yo quiero mirar que tenemos muchas formas de hacer una palabra, no solo es una, ¿sí? Hay que mirar es qué vamos a hacer nosotros cuando tengamos que diseñar un texto y se nos solicite para que se vea bonito. Hay que probar muchas cosas, ¿bien? Vámonos con la segunda letra, la segunda palabra, perdón. Y vamos a escribir bondad, por ejemplo. Tenemos acá la palabra bondad. Ya saben, arriba, abajo, ¿no? Hay otra cosa que también ustedes pueden jugar y es con el tamaño de las letras. Si ustedes se fijan, esta A es bastante pequeña y esta base es bastante pequeña en la D. Entonces, ustedes pueden mirar eso ahí.
Listo, lo que yo les dije, uno aprovecha mucho estas características, aprovecha mucho estos finales. Ya después cuando, para el siguiente nivel que vamos a ver un poquito de construcción de florituras, vamos a mirar un poquito más a profundidad ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, lo podemos dejar así, ¿sí? Traten en lo posible. ¿Y por qué voy a hacer estas palabras? Digamos que cuando ustedes terminaron, pues las minúsculas, lo que quiero es que cojan esta misma lista y la hagan. Y traten de dejar similar a la misma construcción, la misma palabra y la misma construcción. Arriba, abajo, abajo, arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque me interesa que saquen y podamos lograr el movimiento, ¿sí? Que a veces va a ser lo más difícil. Entonces, porfa, tener eso en cuenta. Vámonos con la siguiente palabra. Bien, vámonos con la letra C. Acá las hojitas. Letra C. Vamos a empezar allá a hacer un poquito palabras un poquito más largas, entonces nos vamos a ir con contacto, por ejemplo. Aquí vamos a jugar con el tamaño de las letras, ¿listo? Entonces, tenemos letra T, contact. Se me perdió la palabra. Contacto, sí, con C. Entonces, quiero que miremos aquí algo muy puntual que tenemos es lo siguiente. La letra O y esta letra O son muy diferentes en tamaño y en anchos, ¿sí? No siempre tiene que ser todo igual. La letra C es bastante grande con respecto a la base, la A es más pequeña, ¿sí? Esta C también es un poco más pequeña. Entonces quiero que eso lo tengan en cuenta, ¿sí? A veces uno va a hacerlo muy puntual. Entonces, lo que yo les decía anteriormente, tomen estas mismas palabras, los mismos movimientos, imítenlos y analicen qué está pasando, ¿sí? Aquí está la letra pequeña, la base es más grande, esta N, ¿sí? La T, la A, ¿qué está pasando? ¿Qué está surgiendo en sí? Esta T es más grande que esta T, ¿sí? Entonces todo eso les sirve a ustedes para que analicen y puedan mirar qué les sirve y qué no les sirve, cómo se está viendo todo ese proceso, ¿ok? Vamos a irnos con otra palabra, letra D. Vamos a colocar aquí la palabra deidad. Recuerden, porfa, lo más importante acá, aparte del movimiento entre letras y el grosor entre líneas, y el grosor de las líneas y la línea delgada, es la línea delgada, ¿sí? De pronto, no sé, en este punto ya su marcador ya ha trabajado bastante, entonces puede hacer que esa línea delgada no salga tan bien, pero que se note el contraste entre las dos. A veces he visto trabajos donde los están dejando como iguales. Entonces, no, línea gruesa es la línea gruesa y la línea delgada es línea delgada. Por favor, tenerlo muy en cuenta. Listo, vámonos con la palabra deidad. Deidad, listo. Acá tenemos 3 Ds, ¿sí? Que va a suceder mucho en varias palabras, tener una repetición. ¿Pueden verse iguales, diferentes? Sí, eso depende de cada uno de ustedes, pero si analizamos acá puntualmente, tenemos una I bastante pequeña, ¿cierto? Tenemos una A también, que no ocupa completamente la base, una E que tampoco ocupa completamente la base, y en cuanto a las Ds, la primera sí es exacta, la segunda es más pequeña y la tercera todavía es más pequeña. ¿Con respecto a qué? A la parte ovalada, ¿sí? Con respecto a la L se puede decir que están iguales, solo que acá pues está un poco más abajo. Pero entonces hay que tener mucho cuidado también cuando tenemos palabras con muchas ascendentes, letras ascendentes. Y lo mismo cuando tenemos muchas palabras con letras descendentes, ¿listo? Entonces ténganlo muy en cuenta. Vámonos con la siguiente, por letra E.
Vamos a trabajar la palabra. Vamos a trabajar en base, ¿sí? Vemos, las que hemos visto son de palabras con ascendente y descendente. Vamos a cambiar un poquito eso. Emoción. Listo. Esta es una palabra con todas las letras en base. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todas las palabras se componen de la base. ¿Qué tenemos? Lo que yo les dije. Aprovechamos la letra E, el final de la N y el final de la letra M, ¿cierto? Y acá lo que estamos haciendo, cambiamos el tamaño de la letra I, que está acá, y nos aprovechamos también de cambiar el tamaño del inicio de la N y de los intermedios y el inicio de la letra M. El resto, la letra O, esta, la letra C, la letra O, la letra E, quedaron casi similares o en tamaño a proporción de la letra de la base, ¿sí? Del tamaño de la base. Entonces es para que vean que aunque son letras que ocupan el mismo espacio, se encuentran en el mismo área, van a cambiar, ¿sí? Se tiene que ver ese movimiento. Así no haya mucho interlineado entre letra y letra. Entonces eso tienen que tenerlo también muy en cuenta. Bien, vámonos para la letra F. Y vamos a verla acá. Vamos a verla aquí. Recuerden, no se encuentran las líneas. Frágil, la palabra frágil, ¿no? Entonces, ¿aquí qué hicimos? Se ve, obviamente, si uno evalúa la primera, esa acá emoción, y la segunda, pues tiene más movimiento esta, pero es porque uno lo hizo así, ¿sí? Ejemplo acá, permítanme un segundito, les puedo hacer la misma palabra. Y tiene más movimiento, ¿sí? Que esta. Pero simplemente es porque yo exagero los conectores, ¿sí? Los movimientos van a surgir a partir de que estas líneas de conexión se logren exagerar, ¿sí? Eso ténganlo muy en cuenta. Bueno, tenemos la palabra frágil. Análisis. La F se encuentra en su estado natural y la R también. Solo que, ¿qué pasa? Pues uno se aprovecha de este espacio, ¿no? La letra A es mucho más pequeña de la base y está similar a su extensión. ¿Qué hicimos aquí? Subimos la G totalmente, o sea, este conector se exageró bastante, ¿sí? Y se puede lograr. Y pues esta J está ocupando un completo entre lo que es la base y el descendente. La letra I tiene un tamaño similar a la letra A. Y en el caso de la L se excede un poquito por arriba de la caja de escritura y por abajo en el descendente. Entonces, quiero que miren eso, ¿sí? Los movimientos nosotros los generamos. Simplemente la regla que está es que siempre haya uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Por eso los ejercicios que yo les dejaba cada vez que terminábamos un grupo son tan primordiales, ¿sí? Listo. Continuemos entonces con la letra G. Vamos a mirar. Vamos a hacerlo con la palabra. Recuerden que tenemos dos S, no se les olvide. La palabra gracias. Listo, aquí ¿qué pasa? Lo que hicimos. Dejamos la G. Yo siempre generalmente, lo que les decía antes, la primera letra yo la dejo en la base y la última también. ¿Sí? Con eso siempre se va a ver estructurado. Se va a ver lineal. ¿Sí? Si yo hago esta S más arriba, se me va a ver como inclinada hacia arriba. Y si la hago más abajo, pues se va a ver la palabra caída. Entonces, por eso siempre la primera y la última en la base.
La letra G está igual y la letra R está intacta, solo que aquí ya no nos aprovechamos de esta bajada, sino que la dejamos a base. La letra G la bajamos, la letra A, perdón, y lo que hicimos aquí fue cambiarle el tamaño a su final, ¿sí? Cambiarle el tamaño a su final. Y la letra C la subimos bastante. Aquí que hubiera sido mejor haber separado más la C de la I, porque parece ser que es de la misma palabra, ¿sí? De la misma letra, que son una sola letra, que no sabemos cuál es, pero parece ser, ¿sí? Entonces también hay que tener mucho cuidado en las distancias de letras que pueden llegar a confundirse. La letra A simplemente se subió y la letra S mantuvo su tamaño un poco más extenso hacia el ascendente. ¿Listo? Para que vayamos viendo eso. Listo, siguiente letra y siguiente palabra, letra H. Vamos a escribir sencillito la palabra hola. Y acá tenemos la H en el centro, o sea, en la base. Simplemente exageramos esto un poco más hacia el descendente. Y lo que vamos a hacer acá es simplemente generamos la O, la L. ¿Sí? Entonces, acá tenemos lo que ya hemos visto nosotros. Estas están abajo y estas están en la base. ¿Sí? Simplemente se exagera. Entonces, cositas así son... Uno dice y uno va a hacerlas y de pronto se complica, pero simplemente es aplicar y tener claro el concepto. Recuerden que estas guías que yo les envié para impresión tienen unas líneas. Esas líneas les ayudan mucho a saber hasta dónde dejarlas y hasta dónde no dejar una palabra, ¿listo? Entonces ténganlo muy en cuenta por su trabajo. Listo, continuemos ahora con la letra K. Bueno, para no hacerlo tan extenso, vamos a escribir kiwi. Pétalo, ya saben ustedes. Se me olvidó. Kiwi. Bueno, ki. Tenemos W, que ustedes ya saben que no sé si lleva la U, la verdad me disculpo porque no recuerdo bien cómo se escribe kiwi, pero creo que acá está. Entonces, tiene que entenderse que se está escribiendo, ¿no? Entonces, una distancia bastante considerable entre la U y la W y entre la I y la W. Si nos quedan muy pegaditas, se van a tender a confundir mucho. Entonces, eso es una de las cosas. La siguiente fue movimientos, ¿sí? Recuerden que acá en la W siempre tenemos un ángulo y acá tenemos un ángulo y estas dos son iguales, ¿no? Siempre. Entonces, importante. En la U también tenemos un ángulo, tanto arriba como abajo, y la I simplemente respeta la base. ¿Qué podemos acá? Extender un poquito esta I para que se vea mejor el movimiento. ¿Listo? Nos vamos entonces con la letra L y vamos a escribir entonces por L. Vamos a usarlo acá. ¿Listo? Tenemos acá la palabra lógico. ¿Y qué tenemos aquí? La L siempre en la base, iniciamos siempre en la base. De una letra O más pequeña y arriba, una letra G en la base, aunque cambiamos el tamaño de el óvalo, ¿no? Acá. La I es más pequeña con respecto a la base, la letra C es más grande y la letra O baja un poco, ¿listo? ¿Qué se hubiera podido hacer acá? Una separación mucho más grande para que la O no hubiera quedado pegada a la C, ¿sí? Entonces son cositas que ustedes pueden ir corrigiendo mientras van haciendo estas planas. Vamos ahora entonces con la siguiente palabra, que es la letra M. Bien, vamos a escribir acá la palabra masaje. Ya saben ustedes, en la M la central es más abajo, más arriba, ¿no? Se exagera el final totalmente.
Bien, entonces acá masa. Jugamos siempre con las alturas y los movimientos. Entonces en masaje, bueno, usamos la S que habíamos dicho, que teníamos dos posibilidades. Simplemente hay que mirar en dónde queda bien y en dónde no queda mal. Eso es importante. Y acá en el análisis de los espacios, pues recuerden, la M la podemos exagerar bastante, ¿sí? La M es una letra que se permite manejar mucho. Y lo de siempre, tenemos acá la base, tenemos una letra S que se excede o se extiende hacia el ascendente y el descendente. Esta A, por ejemplo, es mucho más pequeña que esta. ¿Sí? No siempre todo tiene que ser igual, ¿sí? Si estamos haciendo una repetición entre letra y letra. Vamos ahora con la letra N y vamos a empezar a generar lo siguiente. Vamos con palabra. Tenemos acá. Y en este caso lo que voy a hacer simplemente es, generamos que estas dos minúsculas, la letra E y la letra U, son más pequeñas. Y en el caso de la V dejamos esta inclinación, ¿no? Con respecto a lo general. Y esta letra O, lo que yo siempre les digo, está dentro de la base. Y en la N, la exageración o la extensión completa del final, ¿sí? Son cositas muy pequeñas, pero que van a darle una propiedad y un uso a la letra bastante bueno, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Vamos ahora entonces con la palabra por letra O. Vamos a ver. Vamos a ver si cabe la palabra oportunidad. Por acá me quedó afuera, pero se entiende. Bueno, tenemos aquí la palabra oportunidad. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, analicemos. Tenemos una O que está en la base, ¿cierto? Y una D que termina en la base, siempre. La letra P está por debajo, ¿no? Su base, y la letra O está arriba. La letra R vuelve y baja, la letra T se ocupa en la base. Y lo que pasa con esta letra U es que realizamos un ángulo, ¿sí? En este caso la primera es más grande y la segunda parte de la U es más pequeña. La N va a ocupar un espacio y se extiende, se aprovecha esto para poder hacer el movimiento. La letra I, más pequeña que la base, igual que la D y la letra A. Sí, entonces son cositas que ustedes tienen que ir mirando a medida que vamos realizando todo este tipo de procesos. Vámonos con la letra P. Bien, aquí tenemos la palabra people y aquí simplemente la letra P, en caso de la primera, agrandamos la parte que se ubica, que no la parte que se ubica en la base, ¿no? Tenemos una E más pequeña, una O un poco más amplia, tenemos una P que está dentro de la base y una L que se extiende un poco por debajo del centro y la E un poco más arriba, ¿sí? Aquí lo que quería expresar era cuando tenemos dos P's. Igual eso lo podemos, digamos, simplificar o generalizar y podemos alargar un poquito más una que la otra. Simplemente que quiero que acá no se me vea un ángulo hacia arriba. Listo, siguiente palabra. Tenemos la palabra queso. Bueno, en este caso tenemos la Q
en la base, en el descendente, y un poquito sobresale por el descendente. Tenemos una U en ángulo. Generalmente siempre se utilizan las U's en ángulos, sobre todo si tienen que ir hacia otra letra. La letra E ocupa, si está en la base, pero ni toca la margen de arriba ni la margen de abajo. La letra S, ustedes ya saben que yo la tiendo a extender mucho por encima y por debajo de la base. Y la letra O, que cierra totalmente ocupando la base, ¿sí? Entonces son cositas muy puntuales. Letra R. Bueno, con la R podemos escribir acá. Ok, entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos dos seres, ¿sí? Quiero que tengamos acá en cuenta. Tenemos dos seres. Tenemos primero la sombra acá arriba, ¿sí? Esta sombra tenemos esta parte de acá que desciende, al igual que acá. ¿Qué pasó en esta R? Le quitamos la sombra, ¿sí? En esta R no está, en esta sí. No siempre tienen que ser iguales, ya saben. La letra O la ubicamos casi en la base, al igual que la letra P. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una letra que tiene ascendente y descendente, no es necesario a veces un movimiento tan brusco, ¿sí? Letra E ocupa un espacio más pequeño y hacia arriba, y la O vuelve y cierra dentro de la base para que quede el equilibrio. Entonces, importante eso, que lo vayan estudiando a medida que vamos avanzando pues en el curso, ¿ok? Seguimos con la siguiente palabra. Ok, tenemos entonces letra S y vamos a hacerla. Generalmente es que la S, vamos a usar esta. Si ustedes se acuerdan el por qué yo les exigía los movimientos de brazo con los primeros ejercicios, era por esto. Cuando uno está haciendo lettering, uno va arriba, va abajo, hace como brochazos que se tienen que ver, ¿sí? Para que salgan más naturales. Si yo me quedo acá y empiezo a girar mi mano así y acá girándose, pues no tiene mucho sentido. Entonces, por eso les recomendaba, yo siempre les recomendaba hacerlo de esa forma, ¿no? Bueno, analicemos acá la palabra sociedad. Pues, usamos la segunda opción de S, la O en la base. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque esta aquí me está dando arriba ascendente y descendente. Entonces se puede dejar en la base. La letra C sube, la letra I baja, la letra E en la base, la letra D sube y se aprovecha este extensor, ¿no? Se aprovecha ese extensor. La letra A baja, la letra D mantiene una proporción en la base y esto vuelve y desciende. Listo, continuemos. Letra T. Vámonos con la letra T. Vamos a escribir acá la palabra. La palabra tierra. Bueno, acá usamos la T, una T que desciende un poquito por debajo de la base, la I está arriba, la E está abajo, la R se mantiene en la base, simplemente se extiende, y esta en este caso sí se baja un poco, ¿no? Y volvemos a subir, ¿para darle qué? A la base, para darle el equilibrio. Letra U. Bueno, la U generalmente uno puede iniciarla sin conector. Y aquí tenemos la palabra unión. Son palabras de base, ¿no? Porque no tiene ascendentes ni descendentes, como letras como tal, ¿no? Porque aspectos a descendente tiene este y a ascendente tiene estos. Pero como tal que sean letras ascendentes o descendentes no están.
Letra U con ángulo, en este caso usamos un ángulo todos hacia el centro. La letra N también tiene sus ángulos hacia arriba y hacia abajo. Letra I en base y letra O en base. Solo que es que la O se va a ver grande, pues por obviamente el giro que da acá. La N vuelve y juega aquí y se aprovecha mucho lo que yo les decía y siempre les voy a decir, este final, ¿no? Este final que está acá se aprovecha mucho. Entonces siempre ténganlo muy en cuenta. Letra V. Vamos a generar entonces vamos a escribir vamos a escribir una palabra. Velorio. No encontré otra. Me acordé de otra, entonces usemos esta. Bueno, acá ¿qué pasa? Tenemos la V que se va a extender un poquito por debajo. Y está bien. Una E que va a cambiar de escala, o sea, de tamaño. Una R que se ubica en la base. Una O que sube. Una R que se ubica en la base. Una I más pequeña en proporción de tamaño. Y una E que sube un poquito, pero se mantiene en la escala, ¿sí? Otra opción que podría haber terminado acá hubiera sido con la O completamente en la base o más abajo, para que diera como un balance con esta I, ¿sí? Una escalera, por así decirlo. Bien, continuamos. Vamos ahora con la letra W. La letra W generalmente nosotros en español, pocón, a menos que sea mayúscula. Y en el caso de minúscula, pues en inglés. Vamos a hacer acá. Bien, la palabra what. Entonces, lo mismo, movimientos, ángulo de la letra W. La H totalmente se mantiene en la base, o sea, no, simplemente se aprovecha extender esta parte, la A sigue en la base y se le extiende también este final. Y la letra T se le extiende el final y se agranda su tamaño con respecto al ascendente. ¿Listo? Letra W, letra X. Bueno, tenemos la de siempre, la palabra conocida, xilófono. Bueno, acá es chévere porque usamos la F, que creo que no la habíamos usado, xilófono, en intermedias. Igual, ustedes tienen que mirar muchas palabras, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, pues aquí hay muchas conexiones que no hemos usado, ¿no? Y ustedes, así como surgió en el anterior, van a surgir muchas preguntas con respecto a cómo unir una letra con otra, ¿no? Entonces, practíquenlo mucho también. Bueno, acá tenemos una X bastante grande con respecto a la base, una I más pequeña, una L que sobresale, una O completamente en la base. ¿Qué pasó acá? Aquí yo di este giro en la F en vez de solamente tocar. Es totalmente válido, ¿listo? Si ustedes lo quieren usar, también es válido. Una O, una N, donde siempre generalmente se aprovecha esto, y la O en la base para dar equilibrio. Vámonos ahora con la letra Y. Vamos a escribir la palabra que casi todos conocemos. Yuca. Bueno, la letra Y normal, ¿sí? Como la vimos. Letra V, letra U, digamos acá está pareja y en este caso el ángulo es muy mínimo. La letra C sube y la letra A se mantiene. Yo les recomiendo, a veces es más difícil sacar todos los movimientos de una palabra corta, de 4 letras, y sobre todo que se mantiene con letras bases, a muy diferente una palabra con 4 letras que tiene muchas palabras con descendentes, ¿sí? Entonces yo les recomiendo practiquen bastante con letras que no tengan tanto ascendente o descendente porque les va
a exigir que puedan crear sí o sí movimientos. Entonces yo les recomiendo por ese lado. Listo, última palabra, letra Z. Vamos a usar la palabra zapatilla por dos cosas. Vamos a ver una doble L, ¿listo? Vamos a irnos acá con la primera opción de Z. Zapatilla, listo. Bueno, acá la L se me le perdió el final. Listo, ¿qué pasa? Lo mismo que sucede con las L's, con las T's, perdón, que son los ángulos, ¿no? Se van a usar siempre cuando tenemos dos letras que son de la misma familia y se repiten. Lo que hacemos nosotros es generar un ángulo entre las dos, o sea, que una quede más arriba y la otra quede más abajo. En cuanto a la Z, pues la Z quedó en su espacio, en su lugar de trabajo, ¿cierto? La letra A un poco más pequeña, la letra P se mantiene en la base, la A se mantiene un poco más arriba, pero se extiende en este punto, ¿no? Letra T totalmente en la base, letra I la escala cambia, letras Y, ángulos y letra A en la base para el equilibrio, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos y chicas? La idea es que puedan ustedes replicar estas palabras, todas las que vimos acá, con el objetivo de que ustedes aprendan a generar movimientos, ¿sí? Sepan cómo funciona. Ya para la siguiente, la idea es que ustedes tengan unas 2 o 3 frases y a partir de esas, ustedes ya creen sus propios movimientos, ¿sí? En esta de acá vamos simplemente a trabajar distancias, escalas o tamaños y movimientos entre letras. ¿Listo? Entonces yo les recomiendo repliquen estas mismas palabras, estudienlas mucho y puedan mirar también como hicimos al inicio, probarla con dos formas de escritura, ¿sí? Escribirla de dos formas, ¿sí? La misma palabra pero que los movimientos entre las letras sean diferentes. Listo, que tengan buena semana, los invitamos a la segunda parte para analizar unas frases.